José Ramón Cosío. Bueno, entramos esta mañana con el espacio del doctor José Ramón Cosío, un poco tarde porque nos detuvimos en el tema oro negro, del cual seguiremos hablando ampliamente y ya tendremos oportunidad de tenernos, si te parece, José Ramón, en esto que, bueno, tiene muchas implicaciones, ¿Cómo no? Obviamente judiciales, obviamente políticas, obviamente de todo tipo. Pero hay un tema que no podemos pasar por alto, que es este asunto de la famosa consulta, si se le puede llamar así, a un ejercicio en donde fue menos del 2% de los convocados. Una ínfima participación de la gente en Baja California a esta consulta que se organizó para validar o revalidar lo que ha decidido un Congreso, pues para que el periodo establecido originalmente en la ley de 2 años para la gestión de gobierno del señor Bonilla se extienda a 5. Y ya se anticipa que habrá recursos de inconstitucionalidad, lo dejó ver Lorenzo Córdoba, Exacto. lo deja ver Gobernación. Bueno, ¿qué decir hoy después de que sucedió lo que sucedió el fin de semana? Mira, en primer lugar coincido contigo, creo que es una consulta y la expresión que usaste es muy correcta y me quedo con ella, es ridícula. Francamente, por el número de personas, por la calidad de la pregunta, era una pregunta de veras bobísima la que hicieron, mal hecha y mal planteada. Pero más allá de todo eso, no tiene ningún sentido jurídico esto, ¿eh? Pudieron haber consultado si querían recuperar California, o pudieron haber consultado si querían apropiarse del Mar de Cortés, o pudieron haber consultado cualquier cosa o construir una NASA mexicana, cualquier cosa que se nos parezca por disparatada, porque no tiene ningún valor jurídico. Hay una reforma, hay una determinación del tribunal que hice 2 años, hay una elección por 2 años, hay una reforma constitucional que pretende ampliar, y esos son los únicos elementos jurídicos. Ha habido varias acciones de inconstitucionalidad que han desechado, evidentemente las han desechado porque no está publicada, pero en el momento en que se publique esta reforma, me parece clarísimo que empiezan a correr los 30 días para que se impugnen por las mesas directivas de los partidos políticos, que me parece que lo han anunciado todos, para echar abajo esta reforma constitucional. Creo yo que atendiendo a los precedentes de la Suprema Corte de Justicia, particularmente uno del Estado de Chiapas de hace ya varios años, yo creo que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir esta ampliación de mandato de 2 a 5 años. Entonces realmente creo que lo que están haciendo es generar un innecesario ruido político, tratando de generar una idea de que hay una gran legitimación por la ampliación en el estado de Baja California y que consecuentemente los baja californianos... Dio el señor Bonilla con la elección misma, cuando la gente votó por él para ser gobernador, como lo es, pues la está dilapidando a pasos agigantados. Estar desahogando pruebas, que a veces eso es lo que tarda un poquitín, pero me parece que si esto se presentara así, para febrero está listo la posibilidad de que el Pleno salga a la sesión y vote. Se necesitan 8 votos, ese sí es un punto importante, porque como es norma de carácter general, es una reforma a la Constitución, se requieren eso. Y están tratando de inventar un truco ahí, como la idea de vamos a publicarla casi al momento de entrar para generar ahí una cuestión procesal. Yo creo que eso tampoco está... ¿Cómo? Sí, decir, a ver, la publico, esta reforma, y trato de decir, cuando yo tomé posesión ya estaba para 5 años, y entonces mi mandato es de 5 años, porque el transitorio se va a agotar. Los transitorios no se agotan, así no son de momento a momento, como decimos nosotros. El transitorio rige, o debía regir todo el periodo, de forma tal que no encuentro tampoco que con esa salida procesal puedan extender el mandato, ¿eh? O sea, yo francamente sí lo veo difícil. Y me preocupa que se empiece a ver una especie de apertrechamiento de todos los baja californianos están con su gobernador para generar 5 años y podemos generar una crisis. Es decir, me parece que... ¿Eso crees que pase?
Pues después de la consulta. Viendo cómo van las cosas, porque la están celebrando como un gran éxito y el 87%, sí es el 87% No, bueno, del pues 2%. Es claro. lo que yo digo, cuando Exacto. se destaca el 84% como la gran cifra de que dijeron que sí, sí, ¿cuántos? De dos. O sea, el verdadero dato es que no fue nadie. Exactamente. Y de ese dato, quién sabe cuántos hayan llevado y en qué condiciones habrán ido. Pero 87... Y además con bastantes fallidas. irregularidades. Exacto. Entonces yo veo que lo que están tratando es como de construir ese proceso de los baja californianos queremos un gobernador, más bien queremos a Bonilla por 5 años. Yo creo que no y es si un se buen... descuidan por 10 de una vez. Y pues como todo el mundo ¿Por decía. qué no? ¿Y De por una qué vez, no? ¿no? ¿Qué? ¿Ya están Sí, entrados en gastos? esto es locura. En fin, ahí está Bonilla, esta historia y esto que está ocurriendo en este caso. Hay varios asuntos, José Ramón, que me gustaría escuchar tu análisis y tu punto de vista y si me lo permites, tu propia experiencia, porque ni modo que no te pregunte. Estamos viendo cosas que no se veían, como un ministro de la Corte, un presidente de la Corte que decide dar una conferencia de prensa y en esa conferencia de prensa exponer varias cosas. Una de ellas, la acción en contra de un magistrado por presuntos actos de corrupción, un magistrado que pues formaba parte de este tribunal que ha estado resolviendo el tema de Santa Lucía del aeropuerto, un presidente, López Obrador, que viendo que sucede esto, dice, bueno, pues tiene derecho a reclamar que esto puede estar asociado con algún tipo de represalia, pero que lo demuestre. O sea, todo está a la mesa en relación a la actuación, en este caso, del Poder Judicial, desde el más alto nivel de la presidencia de la Corte, con un ministro que expone el caso de esa manera, y que viene antecedida esa conferencia de prensa de una confrontación, digámoslo así, o un cruce con el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Fue, como sabemos, Arturo Saldívar al programa de Sabina Berman y de John Ackerman en Canal 11, y en la entrevista, en la conversación, él admite y dice que hubo presiones, y particularmente se refieren al caso ABC. Le revira Felipe Calderón en los términos que también se ha informado ampliamente, y estamos ahí frente a este tema. Tú estuviste en la Suprema Corte de Justicia, doctor, bueno, pues 15 años. 3 lustros, 15 años en la Corte. La Corte presionable, la Corte Suprema en un sistema político como el mexicano es todo un asunto. ¿Qué te parece todo el panorama y qué podrías decir tú en tu calidad de especialista y de ministro en retiro del máximo tribunal? Efectivamente, yo estuve 15 años, 3 del sexenio del presidente Fox, los 6 de Calderón y los 6 de Peña. Y mira, hay una parte que yo creo que sí conviene tener muy, muy en claro. ¿A qué nos referimos con presión? Los ministros, no sé si está bien o está mal, pero es una práctica nacional desde siempre. Yo la traté de averiguar y es muy antigua. Las partes vienen solas. Viene un litigante, te pide audiencia y viene. Y todo el mundo trata de diversas maneras de presionar. Hay personas que tienen al hijo en la cárcel y entonces traen a los chiquitos a llorar. Hay personas que te vienen a decir que si el impuesto tal se declara inconstitucional, México se cae completamente la recaudación. Hay asuntos de militares que te vienen a decir los comandantes que si se les otorga el amparo se rompe la disciplina, y así sucesivamente. Entonces todo el mundo viene a tratar de presentarte, además del argumento jurídico, una condición personal, una condición política, una condición financiera. Yo eso nunca lo consideré que tuviera la característica de una presión, con toda franqueza. Me parecía, no sé si estaba bien o mal, pero me parecía que era parte de la condición general del juego. Venían los secretarios de Hacienda o venían los secretarios de Relaciones, es decir, si no extraditamos a este señor, si ustedes no aprueban la extradición, el señor nos va a ir fatal. Y así sucesivamente empezaron a venir, creo que el otro día lo comentábamos aquí, cuando yo llegué a la Corte, no venían los grandes narcotraficantes a litigar a la Corte, al final ya venían sus abogados, te presentaban sus argumentos. Es decir, hay toda una práctica. Yo, con toda franqueza, nunca pensé que eso fuera o que tuviera la característica de una presión, sino me parecía un modo, a lo mejor un poco escenificado, a lo mejor un poco excesivo, etcétera, pero para presentar argumentos.
Amenazas nunca, nada de si usted no hace esto le puede pasar esto o le podemos generar estas consecuencias a usted o a la persona. Eso sí, nunca una amenaza. Y las presiones me parecía que formaban parte de un ejercicio. A veces eran tan malas las formas de querer presionar, ¿no? Te traían, te digo, a los niños llorando y señor, usted es el único que puede liberar a mi papá. Digo, entiendo uno el drama de estas personas. Otras veces eran de otra naturaleza, en fin, pero yo nunca sentí en lo personal esto. Y conste que sí recibía todos los días 2 o 3 personas y los viernes toda la mañana personas en audiencia. El caso específico de la guardería ABC, que fue el tema que quedó puesto a la mesa con las declaraciones de la semana pasada, fue un caso en donde, bueno, el ministro, hoy presidente de la Corte, sí consideró que fue presionado. Y la ministra Sánchez Cordero, con una declaración menos precisa, sí, pero acompañó ese planteamiento. Mira, yo en el caso de ABC, yo lo que me entiendo el problema de responsabilidad y el problema de los enormes daños de los niños, pero yo tenía un problema que para mí era, no voy a decir más importante en términos humanos porque las muertes eran muy graves, pero sí tenía otro en el cual yo lo planteé y solo obtuve el apoyo de 4 compañeros. Y es, ¿puede el Estado subrogar las guarderías o no? Para mí me parecía el tema más, además del tema de responsabilidad, me parecía el tema central. El artículo 123 dice que se tienen que dar estos servicios de seguridad a las personas. Y mi pregunta es, ¿puede el Seguro Social subrogar y generar todo ese esquema de subrogación, que a final de cuentas es una forma de privatización de la seguridad pública, o no lo puede hacer? Digamos, esa para mí era una línea de discusión y de ataque en ese sentido. Yo, ¿por qué no compartí el proyecto? Porque me parece que era muy difícil establecer una cadena de responsabilidades entre una guardería subrogada y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, el director podría ser responsable de algunas cosas o de muchas cosas, pero no del tema de que se hayan ahí quemado estos pobres chiquitos y muchos de ellos hayan fallecido. Entonces yo no encontraba un nexo causal, un arco, y creo que eso fue lo que muchos de nosotros no lo admitimos. A mí me parecía, insisto, muy, muy importante, porque es el mismo tema de guarderías, de prisiones, de muchas cosas, es decir, de veras el Estado se puede deshacer de ciertas funciones, transferírselas a los particulares y quitarles una renta. Ahora, a mí en ese caso sí vinieron a plantearme cuestiones. Me recuerdo muy bien que vinieron médicos del Seguro Social tratando de disminuir la responsabilidad, vinieron algunas autoridades del Seguro Social, que son las que recuerdo que vinieron en ese caso, las autoridades médicas o los médicos mismos venían muy bien acompañados por algunas figuras importantes de la medicina mexicana, como el doctor Cumate, en fin, un alegato correcto, pero yo nunca sentí en ese caso un tema de presión. Y en el caso del otro que se comenta, en el caso Cassés, sí, no, todo el mundo vino, vino gente que venía a hablar. Dame un segundito, claro. En el caso ABC. Porque aquí, bueno, lo que acabas de narrar, bueno, tiene lógica que la gente vaya y presente sus alegatos judiciales y extrajudiciales, es totalmente entendible y es práctica frecuente o común o pan de todos los días en un ejercicio de esta naturaleza. Pero aquí el gran tema es si desde la presidencia de la República, con todo lo que significa, que es muy diferente el tipo de solicitud, presión o sugerencia o la palabra que queramos, que sea desde la presidencia de la República a que sea alguien con un caso judicial X o Y. Estoy de acuerdo. De eso estamos hablando, de una presión desde el Poder Ejecutivo en un país como México a los ministros de la Corte. De eso es de lo que estamos hablando con Saldívar y con Felipe Calderón, ahora diciendo lo que han dicho estos días. El presidente Calderón tuvo varios secretarios de gobernación y sí efectivamente vinieron. Yo recuerdo algunos. ¿Gómez Montt? Gómez Montt vino, pero yo lo recuerdo no en ese caso, sino en un asunto que tenía que ver con fuero militar. Y la verdad, a mí me pareció lo recuerdo muy bien, era, no sé cuál de todos los casos de fuero militar, no sé inclusive si era el caso Radilla, que yo era ponente en el caso Radilla, en una primera parte, vino y presentó argumentos. Fernando Gómez Montt me parece a mí un abogado muy competente y lo que hizo fue presentar uno tras otro de por qué no era conveniente restringir la condición, pero eso es un alegato jurídico con un componente político. Te podría decir que muchos secretarios de Hacienda venían, tenían argumentos jurídicos y un argumento político. Por ejemplo, siempre es el argumento Hacienda, no vayan a declarar inconstitucional esto porque se nos caen tantos puntos el PIB. Bueno, perfecto. Entonces, se escuchaba, tú dirías,
y entendías que era parte de la envoltura de la presentación del problema, además de dar sus razones por las cuales consideraban que en el caso de los militares no debía pasar eso. Pero a mí eso me parece que formaba parte de un juego duro. El litigio es un juego duro y ellos tratan de convencer a los jueces y cualquiera que sea su jerarquía o su nombre o su función para tratar de lograr una respuesta favorable. Vinieron equipos, ya sé que me estás preguntando de lo político, pero vinieron equipos de fútbol, vino Chivas, me acordé, vino Cruz Azul, vinieron empresas nacionales, empresas extranjeras, telefónicas de todo tipo, empresas constructoras. Así, es un desfile enorme, lo pongo así, de todas las personas que quieren lograr estos efectos. Bueno, déjame traer a cuento mi propia experiencia y ya que estamos en este asunto. Yo fui con mis abogados en el caso MBS. Yo desde luego te escucho con enorme respeto, tengo mi opinión y mi convicción en el caso MBS, en mi valoración de las cosas después de haber hablado con los ministros, como hablaron ellos igual con ustedes y nosotros con nuestros queridos Javier Quijano, Javier Cortina y todo el equipo de abogados que nos defendieron de estos juicios. Y bueno, nosotros le pedimos a la Suprema Corte de Justicia, te vimos a ti, vimos a los demás ministros y no tomaron nuestra solicitud porque nosotros queríamos que ustedes impidieran lo que finalmente ocurrió. Y que atrajéramos el caso, sí. Nosotros queríamos que atrajeran una queja con la cual sabíamos que si prosperaba iban a matar el juicio que nosotros habíamos promovido, cosa que sucedió y es una experiencia amarguísima con el Poder Judicial de México para nosotros, de tal magnitud nuestra experiencia en la Corte y el proceso judicial que vivimos en esa parte de la historia, que acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denegación de justicia, asunto que está ahí, como sabemos en la Corte Interamericana, pues el asunto puede tomar años, pero estamos convencidos de que es importante que quede la posibilidad de que una experiencia judicial como esta, que fue bastante negativa para nosotros, se procese y pueda eventualmente repercutir de alguna suerte a favor de los periodistas que en este caso buscábamos un juicio por censura que no se nos permitió. Esa experiencia nuestra, en mi valoración de las cosas, significó una corte que estaba, a mi juicio, presionada por el presidente Peña Nieto y el entorno político de aquel entonces, porque acorde a nuestras propias conversaciones, que algún día podré escribir sobre eso, pero digamos acorde a lo que fue nuestra experiencia, pues había toda la posibilidad de que la Corte impidiera que ese juicio fuera aniquilado en su momento. Entonces, bueno, pero, es por ejemplo, un tema muy fíjate, delicado. Y es un caso que desde mi propia experiencia, claro, es absolutamente mi parte de la historia, en donde mi experiencia es que ese procesamiento judicial de lo que nos tocó vivir a nosotros como periodistas estuvo impactado totalmente por la presión política de el gobierno de Peña Nieto. Pero fíjate, pero ahí tú presentaste un argumento, yo del gobierno en tu caso, en el caso que señalas, yo no recuerdo que hayamos recibido a nadie del gobierno. Ahí sí, la gente de MBS sí vino, se presentaron sus abogados, dieron sus argumentos, ustedes vinieron con el licenciado Quijano y el licenciado Cortina, presentaron sus argumentos, pero allí no hubo. ¿Tú podrías hablar por los demás? No. Entonces, en tu caso, en mi caso no fueron. No, en mi caso no fueron. Podrías hablar por los demás. No, porque son audiencias, eso es muy importante. ¿Cómo son los sistemas? Yo, para evitar conflicto, lo que hacía es que les pedía que en mi página de internet cada quien se fuera poniendo y los iba recibiendo por la secuencia de presentación. Ahí había semanas más, digamos, más suaves los asuntos, recibías más gente, semanas muy, muy complicadas, pues recibías menos gente. Entonces, iba dependiendo de eso. Entonces, era uno tras otro los que se podían, ¿no? Todos los días, 2 o 3 antes de ir a sesión, y los viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, todos los que alcanzaran a entrar, cada 15, 20 minutos recibir la audiencia y tomar algunas notas para más o menos tener alguna idea. Eso, digamos, era el elemento ordinario de los juicios, y te digo, sí hay en este sentido una condición de una presión, pues sí, porque la gente quiere ganar su caso, tiene ahí, o como el caso tuyo, de unos contratos, de una libertad de expresión, otros tienen un problema de la empresa, otros tienen un problema de quiebra, en fin, una infinidad de cosas, y todo el mundo quiere tener en ese sentido. Por eso se nos impide a nosotros que vayamos a comidas, a fiestas, que tengamos una vida social extensa. ¿Se prohíbe? Se prohíbe.
Menos las bodas de... Eso yo nunca fui a nada de esas cosas. Nunca. ¿Prohibido nunca. está? Pues sí, porque dice que... Sí, se entiende, porque bueno, la foto famosa de los intocables es un retrato de cuerpo entero Claro, de... porque dice que si yo voy a una boda y tal, o participo en ciertas condiciones, yo no podría conocer los asuntos. Entonces, la forma en la que tú tienes que cumplir es decir, yo no voy a nada de esas cuestiones y en consecuencia sí puedo conocer de los asuntos. Dice, no puedes generar ni amistad estrecha ni enemistad manifiesta. Son lo que suele decir los códigos. O sea, Medina Mora, que estuvo en la boda del hijo de Collado con Peña Nieto ahí, tendría que haberse excusado de haber procesado y conocido del caso Zafiro Chihuahua. No lo sé porque no sé si Peña Nieto estaba precisamente como parte en ese juicio. Como parte. Ahí lo que te lleva... Era el consejero jurídico de la Presidencia de la República de Peña Nieto, presentándole a la Corte un recurso de inconstitucionalidad para evitar que Chihuahua lo investigara. Exacto. Entonces, claro que tiene que ver, al 100%. Sí, pero ahí la cuestión es que tengas una amistad con las partes, habría la discusión pero existe esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que te dice la ley? No entres en relaciones sociales complejas con las partes, mantén una distancia, estoy hablando en un lenguaje muy figurado, y mantente a la distancia. Entonces, esas son las formas de evitar presiones positivas, que podrían ser premios, regalos, estímulos, o negativas, amenazas en el sentido te puedo generar un daño. Esa es la manera en la que se comporta esta condición. Por eso yo creo que la vida judicial sí tiene que ser una vida un poco más retraída, déjame decirlo así, para que no se generen estos problemas. Pues estamos frente, José Ramón Cosío, a esta discusión que se abre a partir de lo que dijo el ministro Arturo Saldívar, de lo que le responde Felipe Calderón, de lo que yo aquí he compartido con el público en este tema, de situaciones que llevan al punto de que se hable de la necesaria reforma del Poder Judicial. Y en ese asunto estamos ahora, porque con todos estos elementos y otros tantos que podamos traer a la mesa sobre lo que ocurre en el Poder Judicial en México, que si el nepotismo, que si la corrupción, que si un magistrado que tiene 80 millones que no puede explicar, etcétera. Bueno, todos esos elementos que están en la mesa conducen y empujan, y eso ya se anunció que va a suceder, a una reforma del Poder Judicial. De eso, ¿qué me dirías esta mañana? Mira, yo creo que la reforma entiendo que el senador Monreal designó al senador Germán Martínez para que empiece a hacer los trabajos. Yo creo que hay elementos importantes de dos tipos. Uno es estos que tú comentas, problemas de corrupción, problemas de nepotismo, que hay que atacarlos. Y otro es una parte técnica donde, lo hemos platicado tú y yo aquí, hay muchísimos huecos. La parte de los juicios penales está ahí en algún punto de su desarrollo. La parte de los juicios laborales está muy frenada. Está anunciada la reforma de los juicios civiles y familiares, que la otra vez lo platicaba. Entonces, tienes que hacer y tienes que corregir muchas cosas en términos de la justicia, ver si los consejos de la judicatura, cuando se imaginaron en el año 94, 95, ha sido un buen diseño, han metido ruido o no, la forma en la que las entidades federativas se están nombrando y removiendo jueces, qué periodo de duración deben tener. Es decir, yo creo que sí es una discusión muy importante y amplia, pero además de estos temas que, insisto, son muy relevantes, que yo no podría más que estar de acuerdo en que se revisen, hay toda una parte técnica de procesos, juicios, jueces, nombramientos, es decir, ¿cómo te diré? Toda la parte técnica, por ponerla así, que esa también me parece relevantísima y ojalá también entrar en la discusión a partir de distintos enfoques, porque de esa parte se habla poco. El fiscal general, Gertz Manero, también ha dicho que a él, y está en eso, quiere abrir una parte, no comprendo todavía todo lo que está planteando, de juicios penales. Y esa también me parece que es una gran discusión. ¿Están funcionando así los procesos penales en la parte de oralidad? ¿Estamos resolviendo problemas? ¿Estamos abatiendo impunidades? ¿Estamos dejando más gente fuerte? ¿Qué estamos haciendo con todas esas cosas? Entonces, ojalá que la discusión no se concentre solo, que es importante, en definir problemas individuales de corrupción, nepotismo. Eso, más todo el espectro técnico, que me parece que la justicia nuestra sí está dejando que desear y no está resolviendo conflictos sociales. Pues seguiremos hablando de todo esto, José Ramón Cosío. Gracias esta mañana por estar aquí. Pues se abre una vertiente muy importante del debate público que tiene que ver precisamente con la justicia. Así es. Y veremos qué es lo que van a plantear ya en forma los propios legisladores y qué tipo de cosas van a ocurrir próximamente en México. Gracias, José Ramón, por estar aquí. Nos veremos la próxima semana y buenos días.